Dicen las crónicas que en el año del Señor de 1258, el cielo de Inglaterra se tiñó de rojo. Durante 3 días, una lluvia espesa y oscura cayó sobre Londres, cubriendo las calles, los campos y los tejados con un líquido que parecía sangre. Las gentes aterradas creyeron que el fin del mundo había llegado. En una época en que todo suceso era interpretado como una señal divina, la lluvia roja se convirtió en una profecía de desgracia. Los testigos de la época relataron que el agua caía con un tono rojizo tan intenso que al tocar el suelo formaba charcos del color del vino espeso. Los perros aullaban, los pájaros huían y los hombres se arrodillaban en el barro rogando misericordia. Las campanas de las iglesias repicaban sin descanso y los sacerdotes predicaban que Dios había abierto las heridas del cielo para castigar a los hombres por su corrupción y su soberbia. Uno de los cronistas más célebres, Matthew Paris, monje de la abadía de San Albano, dejó escrito en su Crónica Majora: «En muchas partes de Inglaterra llovió sangre, y los hombres temblaron de espanto al ver las gotas que caían del cielo». Otros cronistas, como Roger of Wendover, también mencionaron el fenómeno, describiéndolo como una lluvia de color rojo que cubrió los campos y manchó la ropa de quienes se atrevieron a salir. Nadie dudó de que era una señal de la ira divina. El miedo se extendió con la rapidez de un incendio. En las aldeas, los campesinos dejaban sus herramientas y corrían a los templos, confesando pecados que ni siquiera recordaban haber cometido. En Londres se organizaron procesiones de penitencia. Hombres y mujeres caminaban descalzos por el barro, golpeándose la espalda con látigos de cuero, pidiendo perdón a un Dios que creían furioso. En los monasterios, los monjes rezaban día y noche, y el rey Enrique III ordenó jornadas de ayuno y plegaria en todo el reino. Pero la lluvia no cesaba. Las gotas seguían cayendo, tiñendo los ríos, los pozos y los estanques. El agua de beber se volvió turbia y los animales enfermaban tras probarla. Algunos pensaron que era veneno, otros que los demonios habían contaminado el aire. Las crónicas cuentan que incluso el sol parecía rojo, como si compartiera el dolor del cielo. Siglos después, la ciencia intentaría explicar aquel terror medieval. Lo que los londinenses de 1258 llamaron lluvia de sangre probablemente fue un fenómeno natural. Hoy se sabe que en ocasiones los vientos arrastran polvo y arena desde regiones desérticas, como el Sahara, hasta Europa. Cuando ese polvo se mezcla con la lluvia, el agua adquiere un tono rojizo o anaranjado. Este mismo fenómeno ha ocurrido en tiempos modernos. En 2001, en Kerala, India, cayó una lluvia roja que al principio se creyó sobrenatural. Estudios posteriores demostraron que el color provenía de esporas microscópicas de algas aéreas. En otros casos, el tinte se debe a partículas de óxido de hierro o arcilla suspendidas en la atmósfera. Sin embargo, en el siglo XIII nadie podía imaginar tales explicaciones. Para los hombres de aquella época, el mundo era un escenario donde los dioses y los demonios actuaban sin descanso, y el cielo era un espejo del alma humana. Si llovía sangre, era porque los hombres habían pecado, y no tardarían en encontrar motivos para justificar aquel castigo. Apenas unos meses después de la lluvia roja, Inglaterra sufrió una de las hambrunas más terribles de su historia. Los inviernos se hicieron más fríos, las cosechas se arruinaron y las reservas de grano se agotaron. Los campesinos morían en los caminos, las aldeas quedaban vacías y los cuerpos eran enterrados en fosas comunes. Algunos historiadores creen que aquella lluvia fue solo una coincidencia climática, pero otros la ven como un presagio de la catástrofe que estaba por venir.
En los registros del monasterio de Canterbury se menciona que la sangre que cayó del cielo fue seguida por pestes, hambres y guerras. Es posible que el polvo o los microorganismos arrastrados por la atmósfera hubieran contribuido a enfermedades respiratorias o que la contaminación del agua empeorara la situación sanitaria. La ciencia moderna sabe que las lluvias cargadas de materia orgánica o mineral pueden alterar los ecosistemas y propagar infecciones. En un mundo sin higiene ni conocimiento médico, el miedo tenía siempre razones para crecer. Pero más allá de la explicación racional, lo que quedó grabado en la memoria del pueblo fue el terror. Las madres contaban a sus hijos que el cielo sangraba cuando los hombres olvidaban a Dios. Los peregrinos llevaban frascos con agua rojiza creyendo que tenía poderes curativos o malditos. Otros decían que la tierra misma se había manchado para recordarles su fragilidad. Con el paso del tiempo, el suceso se convirtió en leyenda. Los poetas lo describieron como una señal de guerra y los predicadores lo usaron como advertencia. Cada vez que el sol se ocultaba entre nubes rojizas, los londinenses recordaban aquella lluvia con un escalofrío. Porque aunque los siglos pasaran, la imagen del cielo sangrando sobre la ciudad nunca se borró del todo. Hoy, cuando los meteorólogos hablan de polvo sahariano y de partículas en suspensión, pocos recuerdan aquella historia. Pero incluso ahora, cuando el cielo de Londres se vuelve rojo al atardecer, hay quienes miran hacia arriba y sienten un eco antiguo, una sensación de que algo olvidado podría despertar. Quizá no fue sangre lo que cayó aquella vez, pero el miedo que provocó fue tan real que aún sobrevive en las páginas de la historia. Y tal vez, algún día, vuelva a llover sangre sobre Londres. Si eso ocurre, mira al cielo y recuerda las crónicas del juglar. Suscríbete y sigue escuchando las historias donde la historia sangra.